Muy buenos días. En la gracia y en la misericordia de nuestro Cristo Salvador y Redentor, que la paz más profunda reine en vuestros corazones, en vuestro espíritu, para que así vuestra vida sea plena y llena de gozo, en felicidad y en prosperidad. Amén. En esta mañana transmitiremos la edición 246 de Superando Nuestros Límites. Una vez más, vamos a compartir y tenemos esa oportunidad, Dios mediante, en su espíritu de revelación de la sabiduría, esa extraordinaria, crística, logoica solar, de compartir, repito, esa sabiduría. Necesitamos para ello un estado de conciencia apropiado. Necesitamos de que nuestro cuerpo esté relajado, esté dispuesto a la palabra. Eso significa que nuestro oído esté calmo en su espíritu de escuchar, para que así pueda ser la palabra fecunda en nuestra vida. Si así fue, si así es, si así será, entonces la palabra da su fruto. ¿Por qué? Porque ella encuentra un terreno fértil dentro de nosotros. Pero si nuestro oído está lleno de sí mismo, si nuestro oído solo se escucha a sí mismo, es decir, si nosotros damos oído a nuestra propia realidad interior egoica, egocéntrica, egoísta, anticrística, muy personal, por autosuficiencia, por engreimiento, por orgullo, etc., entonces deviene ese letargo, deviene esa hipnosis, y esa hipnosis, ese letargo en la inconsciencia, no nos permite escuchar, no nos permite abrirnos a lo nuevo, no nos permite ese horizonte luminoso del amanecer de la sabiduría. Entonces, en ese caso viviríamos en el error, viviríamos en el pasado, viviríamos por convencionalismo de lo que escuchamos y de lo que se forjó dentro de nosotros. Entonces allí nos encontramos con una existencia vana, que no es vida, porque la vida es aquí y ahora, es en este presente. ¿Por qué? Porque la vida fluye de su fuente primigenia, genuina, pura, perfecta, de la divinidad, hacia nosotros es cada instante. Si nosotros perdemos ese instante, no podemos cristalizarla. Y al no cristalizarla, entonces solamente existimos. Es decir, en forma instintiva, en forma mecánica, en forma autómata, y no podemos cristalizar el alma. Este sería, dijéramos, lo primero que quiero plantear en esta edición 246 de Superando Nuestros Límites. Nosotros podemos abrirnos a lo nuevo, es decir, hacernos conscientes de nuestro estado interior real, o en otras palabras, conectarnos con nuestra propia conciencia aquí y ahora. Esto lo logramos recordándonos a sí mismos. O en otras palabras, es haciéndonos conscientes de sí mismos y de la conexión de nuestro propio ser en la multiplicidad universal de Dios y de la naturaleza y de nuestro semejante y del entorno, aquí y ahora, en este instante. Cuando eso sucede, entonces se produce un shock dentro de nosotros y hasta nuestros sentidos de percepción externa, y más aún los de percepción interna, se activan, se actualizan, dinamizan y nos producen como resultado un estado de percepción único, unitario de todos ellos, dándonos acceso a la vida que fluye de nuestro Padre Madre, de nuestro divino Elohim interior, de nuestro Yod Bajé interior, y nos nutre, nos alimenta,
nos despierta a la luz, nos enlaza a su propia fuente y nos hace copartícipe de ella, que es lugar donde la luz se encuentra realmente, donde ella dimana, donde no hay sombra, donde no hay dualidad. Y entonces desde allí podemos comprender realmente que no somos el yo, sino que somos parte del ser en el estado de conciencia, es decir, que lo que tenemos del ser en nosotros aún es la conciencia. Entonces solamente por allí es que podemos comenzar nuestra cristificación, nuestra liberación, nuestra autorrealización íntima del ser o nuestra obra del hombre dentro de nosotros. Ese proceso, ese tránsito maravilloso que pertenece a la ciencia del provismo, fue expresado maravillosamente por nuestro Salvador. También fue expresado no tanto en su perfección como él, pero sí en niveles superlativos por los mártires que en el mundo han sido, por los apóstoles, por los grandes sabios que nos precedieron en el curso de los siglos, por los grandes avataras, por todo aquel que ha amado a la humanidad y que le ha aportado y legado con su vida, con su sangre, con su muerte, dijéramos así, la gran obra, es decir, el conocimiento de la gran obra. Entonces, la gran obra es la cristificación. Pero resulta ser que mayormente cuando se habla de la gran obra, se utilizan términos del medioevo, cuando allí se hablaba de la alquimia, cuando allí se hablaba de la transformación del plomo en oro, cuando allí se hablaba de los procesos iniciáticos de la transmutación, cuando se hablaba de los grandes arcanos, cuando se hablaba, dijéramos, del elixir de la larga vida, cuando se enseñaba en secreto lo que era el donum Dei o el don de Dios, cuando se platicaba con sigilo la enseñanza que lleva al don de la ubicuidad de Dios y esos grandes misterios. Entonces, ciertamente, a la luz de la ciencia pura, esos misterios que tenían que ver con la alquimia, tenían que ver con los procesos de la cristificación. ¿Por qué? Porque la cristificación tiene como fundamento el logos y el Crestos. Y los alquimistas, es decir, los cristianos alquimistas, conocían al Cristo como sustancia y lo simbolizaban como la piedra cúbica de Yesop. Es decir, que la piedra, la roca, para los alquimistas, era la piedra filosofal. Si nosotros analizamos en forma libre, sin prejuicios, sin dogma, sin fanatismo, sin escepticismo, sino abriendo el espíritu del entendimiento, nos encontramos que el Cristo en persona, Yeshua en Pandirá, se dirige a Pedro y le dice: Pedro, tú serás la piedra angular de mi iglesia. Palabras más, palabras menos. Todos nosotros sabemos que Pedro es la piedra angular, pero también está confirmado en el mismo evangelio, metafóricamente, que el Cristo, cuando se dirige a los feligreses, al pueblo, a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, a los príncipes, les dice en su prédica que el Hijo del Hombre fue desechado como la piedra angular y que estamos edificando sobre arena porque no tenemos una roca angular. Es decir, que en estos dos versos, en estos dos tránsitos crísticos del Evangelio, en estos dos pasajes, metafóricamente vemos la distinción y la diferencia, que Pedro simboliza la piedra, pero que Jesús el Cristo en sí,
como logos es la verdadera piedra. En este caso, Pedro simboliza la piedra de la palabra expresa en el sentido de que él necesita encarnar al Cristo. En otras palabras, cuando el Cristo le dice a Pedro, Cefa, Peter, piedra, roca, le está hablando que él necesita cristificarse. Porque el logo Yeshua en Pandirá es la viva representación del Cristo cósmico para todos nosotros. Pero también sabemos que en el cristianismo gnóstico verdadero, el Cristo tiene una partícula cósmica dentro de nosotros, en sustancia, en unos átomos luminosos crísticos que nos permiten accesar al Cristo cósmico para que Él haga la obra dentro de nosotros. Si no, sería imposible. No sería posible. Entonces, le suplico paciencia en este punto. Estos dos pasajes bíblicos demuestran que la piedra, que la roca, nos puede transformar. ¿Por qué? Porque Pedro era un hombre, es decir, era un apóstol. Pero antes de que Pedro fuera apóstol, no era hombre. Era un humanoide común y corriente. Es decir, una persona o una máquina humana, muy estudiada o no, en este caso pescador, pero sí conocía los misterios hasta cierto nivel, porque si no, no hubiera sido escogido por el Cristo. Lo cierto del caso es que, metafóricamente, un hombre verdadero es una roca. ¿Por qué? Porque la roca contiene el fuego. Y la roca que contiene fuego es la piedra cúbica de Yesod de los antiguos alquimistas. Ahora bien, ¿qué pasó con los antiguos alquimistas? Los antiguos alquimistas no predicaban al Cristo como tal, porque eso estaba prohibido. Porque el que develaba la enseñanza crística verdadera era asesinado. Entonces ellos revestían el conocimiento crístico con metáfora. Pero como ellos tienen su propio rayo particular, se enfocaron a través del arte regio expresado en las construcciones góticas, es decir, en las construcciones de los templos y en sus libros y textos, donde hablan metafóricamente, parabólicamente, jeroglíficamente y a nivel de símbolo. Semejante a lo que hizo Jesús el Cristo cuando le dijo a Nicodemo, debes nacer de nuevo. Es decir, del agua y del espíritu. Entonces el Cristo también habló en parábola y también habló metafóricamente. ¿Por qué? Porque el conocimiento verdadero crístico, cuando es develado de forma popular, es banalizado, es, dijéramos, subvertido, es, dijéramos, sesgado, y es como tirarle perlas a los cerdos. Semejante es. Entonces se necesita revestir la palabra, la verdad. ¿Por qué? Porque el conocimiento crístico es la verdad develada por el Hijo, por orden del Padre en su obediencia. Y como Dios es simple y sencillo, la sabiduría crística es tan verdadera y tan simple y tan natural que si nos la dicen popularmente, nosotros entramos, dijéramos, en shock, en carcajada, y lo que hacemos es matar a piedra, como siempre se ha hecho a los profetas y a los apóstoles. Entonces, esa es una de las razones. ¿Por qué? Porque de hablar del Cristo a las máquinas humanas dormidas, realmente esa es una locura, pero es una necesidad. ¿Por qué? Porque nosotros, como humanoides, somos egoístas y el Cristo es todo lo contrario al egoísmo. Entonces, es allí el detalle. Parafraseando a Cantinflas, que también fue en cierto sentido, dijéramos, un ser que aportó a la humanidad alegría, dicha y felicidad a través
de sus obras. Es decir, que hasta cierto punto también fue un apóstol en ese sentido.